Bueno, pase por acá. Nosotros lo esperamos con algo para compartir, pero además para compartir algo del trabajo que hacemos acá. Por eso armamos un poquito una mini muestra de los trabajos que están haciendo en este momento nuestros alumnos. Nosotros tuvimos con acá el equipo de coordinación la esperanza de poder encontrarnos con usted y le agradecemos infinitamente su generosidad primero, porque pensamos que era imposible, que no lo íbamos a lograr, porque esta es una escuela de educación por el arte. Nosotros, como yo le contaba en el mail, en este plantel hay profesoras de expresión corporal, de música, de plástica, hay narradoras, hay, bueno, diversidad de lenguajes, sí, tratando de ser uno. Sí. Y bueno, y necesitábamos, o queríamos, ansiábamos su palabra, su experiencia como docente, ya que bueno, tenemos... pero yo no tengo experiencia de docente de chiquitos tan chiquitos. No, lo sabemos. Lo sabemos, pero como tuvimos en el plantel a Cris Adur, que fue su alumna, sí, tuvimos, bueno, en el instituto trabajó muchos años Alejandra Conti, que sabemos que también fue, sí, alumna suya. ¿Sí? La hija, claro, de Lara. Sí, claro. Bueno, y no, pensamos... Ella, ¿y qué pasa con Alejandra? Se jubiló. Se jubiló ya. Era que trabajaba también en el instituto. Era docente, pero ya se jubiló. Sí. Igual que Cris. Igual que Cris, que también se jubiló. Sí, ya sé. Me lo dijo. Bueno, entonces su palabra nos enriquece como equipo. Pensamos, sí, que la verdad que hacerle algunas, sí, preguntas sobre el proceso creativo, sobre su experiencia, bueno, queríamos compartir un poco de esa experiencia para remotivar nuestra, sí, tarea cotidiana. Esa fue la idea del equipo de coordinación. Además, bueno, fuimos con los chicos a ver la muestra, fuimos todos los docentes fuimos también. ¿Con los chiquititos? Con los chiquititos, sí. ¿Y cómo reaccionaban los chiquititos? Bueno, por ahí podemos contar entre todos cómo reaccionaron los chicos en la muestra. De la muestra de con qué hacían. Querían correr adentro, sí, de la primera instalación. ¿Cómo? Querían meterse adentro de la instalación. Claro. Tuvimos que estar atajando un poquito. Sí. No tocaron nada, no destruyeron nada. A algunos les sorprendió el manejo de la tela por fuera de los bastidores, en algunos cuadros, los marcos distintos a los convencionales, por ejemplo. A otros, otras cosas que nos nombraron fueron el tema de los espejitos, sí, en la obra, que es como... Ella les encantó porque se reflejaban ellos en los espejos. Bueno, pero... siendo tan chiquitos, porque una cosa ya grande, ya si tienen 5 años, 6 años, pueden suponer que un cuadro es una cosa así, rectangular, sí, así. Pero siendo tan chiquitos, ¿por qué tienen que sorprenderse de que una obra sea así? Porque no tienen el prejuicio anterior. Claro. Es Entonces... raro. Yo le voy a decir mi relación con esto de la educación de niños, que no tengo la menor experiencia, pero tengo mucho respeto por ella. En un momento incluso, por una razón con mi hija que vive en Europa, pero que me mandaba revistas de Francia, de educación infantil, de arte, que en Francia se editan muchas revistas, pero buenísimas. Entonces, por una razón así que empecé a concebir junto con Soledad Carlet, que es una, no sé si la conocen, es una pedagoga también dedicada a cosas de chicos. Concebí hacer una fundación que se llamaba, fundación no, una asociación sin fines de lucro, y que se llamaba Arbolarte, y con el subtítulo de Arte de para con niños.
incluso empezó, pero murió enseguida, porque no faltaba dinero. Y era un proyecto muy ambicioso, es decir, eso es lo malo del proyecto, que no era progresivo. Yo creo que los proyectos hay que hacer progresivos, ¿no? Era como taller museo. Pero la idea del Museo de Arte Infantil era importante. Revista, internet, internet y televisión. Bueno, la cuestión es que no conseguimos sponsor. Bueno, la cuestión es que murió. Hay un chiste que es de un avión que era magnífico, que era fantástico, tenía pileta de natación, tenía todo, pero el problema es que no se levantaba. Bueno, es lo mismo, ¿no? Ahora, también mi otra relación que tengo con este tema es un libro que hizo Vali Guidalevich. No sé si lo vieron, que es un libro sobre mi obra en relación a chicos. Para niños, sí. Sí. Y la otra relación que tengo es que he devenido muy amigo de Silvia Katz, que es una salteña que me gustaría que la conocieran, que yo no conozco, es la pedagoga en todo caso que yo conozco para chicos que más admiro, que todos los años, ella tiene un taller en Salta que se llama Taller Azul, y todos los años publica un libro del trabajo que ella hace. Y son libros magníficos, y llegó a hacer una exposición acá una vez, pero siempre en Salta hace, ella encara la cosa como una cosa general, es decir, no solamente para dibujar cosas así, sino le hace hacer teatro, le propone temas, y entonces los libros son sobre determinados temas, como un libro de definiciones de palabras, y entonces las palabras después las ilustran ellos, o como les hace inventar palabras, les hace, o le juega, en cuestión palabras, le juega con las palabras, resucitar las palabras tradicionales de Salta, de la zona, y cómo las define y demás, pero también les hace hacer teatro, les hace hacer cuentos, o cuentos juega con cuentos con escritores, y ellos hacen el comienzo y los chicos el final, o viceversa. Y bueno, esos son, bueno, ella viene de tanto en tanto acá. Me gustaría que en un momento pudieran tomar contacto con ella porque es muy interesante, sobre todo que tiene ya publicado sobre eso, yo creo que más de 15 libros, y con material bárbaro. Bueno, más no puedo decir. Nosotros hemos leído algunas cositas sobre la relación que usted establece con la infancia y la creatividad. Por ahí esa sí es es un punto que para nosotros sí es muy significativo. Yo sé que mi pintura la pescan mucho los chicos. Y por eso, y muchas veces en talleres, pero muchos talleres trabajan con mis imágenes. Una vez, me acuerdo, ya hace tiempo, ya hace más de 10 años, me invitaron a un colegio, que era un colegio de curas, pero fuera de la ciudad, ahora no me acuerdo exactamente. Y llego y me encuentro con una estancia, era como una estancia, y con animales, con todo eso, y un primer edificio, y después otro gran edificio,
y después veía que había otro gran edificio. Bueno, la cuestión es que en uno de esos primeros edificios bajo, que había una cantidad de chiquitos, más o menos con los que usted trabaja, que habían hecho trabajos sobre mi obra, pero que en el otro edificio estaban el resto, que iba de 5 a 15 años. Todo el colegio había hecho eso. Y llego al otro edificio y me encuentro que había, como me dice, un montón, una multitud. Y me dicen, sí, son 1000. 1000 chicos de 5 a 15 y todo lo que habían hecho en función de mi obra al costado. Y entonces, bueno, yo me emocioné, ¿no? Y entonces la profesora, sí, no sé, me habló y después dice, bueno, díganle Yuyo, porque a él le gusta que le digan Yuyo. Bueno, entonces, bueno, al final cuando me iba, entonces, me empezaron todos los chicos, yo. Bueno, esas son las únicas cosas que yo puedo decirle. Ahora todo el resto, no sé, ¿por qué a los chicos, es decir, por qué a los chicos les gusta mi obra? En realidad lo tienen que decir ellos o ustedes que trabajan con los chicos, porque yo no sé, yo soy ahí pasivo. Perdón, creo que Jessica te preguntaba, Yuyo también, con respecto a tu propia relación ya como adulto con la creatividad y que vos tanto explicás en Antiestética y en otros textos, ¿no? De esa relación casi del artista como un chico encontrándose frente, digamos, al estado de asombro. Creo que un poquito Totalmente. es eso lo que ella te estaba preguntando. Claro, hay una parte del libro que justamente habla del adulto que tiene que ser como un niño pero inteligente, digamos. Uh-huh. Sí, entre un niño y un mago, sí. Claro. Es que yo voy a decir algo que realmente siento, y lo he dicho muchas veces a los profesores que ya son, no de chicos, sino de grandes, que el modelo que tienen que tomar es el modelo de las maestras jardineras, pero de las maestras jardineras especializadas, o sea, incitar. Comenzar con el concepto de que lo que tienen que saber ante todo es saber representar. Eso es estupidez. Es decir, el punto de partida es el goce de trabajar con líneas y después se va llegando a eso. No se debe partir de eso. Es lo mismo que cuando yo estaba en el secundario, los profesores de música empezaban con el solfeo. Pero ¿quién va a amar la música con el solfeo? Es imposible. ¿Y quién va a amar la creación artística con los yesos? Es imposible. Se parte de un imposible. Entonces, bueno, entonces hay que hacer exactamente al revés. Es decir, jugando con tambores, con cosas así, con golpes así, o si no, tirando la línea, el color, y bueno. Es la única manera de comenzar. Pero yo no digo para con niños, digo para con adultos. Sí. Perdón, hay algo que también Yuyo trabaja y ya lo trabaja con adultos y que creo que también para mí, sería una situación que es aplicable a veces también a un chico que tiene que ver un poco con esto que él está diciendo, ¿no? Y que tiene que ver con la acción, ¿no? Y esa situación del dejarse llevar, ya sea por la materia, por la experiencia en sí misma, que significa ese contacto con la materia, y después la otra situación que es la reflexión, es decir, ¿qué sucede con eso que hice? ¿Cómo funciona en el espacio? Es decir, ¿qué va pasando con los distintos elementos que fui poniendo en el plano, o en el volumen, o en donde sea?
¿no? Un poco, y volver nuevamente a la acción. Y entonces en esa situación permanente del ir y venir es que se va construyendo el proceso un poco. Creo que eso tal vez podés ahondarlo, ¿no? Como... ¿Te referís al diálogo que uno establece mismo, con lo que está haciendo? Claro, que un poco tiene que ver con lo que Jessica te preguntaba también, con esta cuestión ella te preguntó recién sobre el proceso y el material, ¿no? Y estaría bueno hasta que vos les cuentes un poco cómo vos trabajás, ¿no? Y de qué manera él, por ejemplo, encara la mancha y cómo después piensa la mancha, de qué manera él conecta después, o ya sea con algún color, o cómo empieza el proceso de la línea, cómo empezás a trabajar el concepto también a partir de eso. Pero no como una metodología, sino como una especie de, que es un proceso de trabajo. La verdad que yo no tengo fórmulas. Creo que la única virtud que tengo es no tener fórmulas. Yo cada vez que comienzo una obra realmente no sé cómo la voy a comenzar, porque lo que me gusta es jugar y si uno siempre hace el mismo juego, uno ya sabe el resultado y que entonces ya no es un juego, es un aburrimiento total. Yo no entiendo los pintores que siempre hacen lo mismo. No entiendo los soldi, por ejemplo, esas cosas de la repetición de la misma imagen, y que algunos creen que esa es la personalidad. No, tiene la personalidad. A mí, si esa es la personalidad, no me interesa para nada tener personalidad. Si es tener un modelo que hay que repetir. Bueno, si yo me aburro, ¿qué sentido tiene? El único sentido para mí es no aburrirme cuando hago. Con lo cual, ante todo, yo comienzo generalmente las obras como preguntándome, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué es esto? Ahora, ¿cómo lo comienzo? La primera cosa, bueno, puede ser que tenga épocas que comienzo de una manera, hay épocas que comienzo de otra. Y sí, he ido cambiando a veces, tengo épocas. La exposición, un libro que hice el año pasado, un libro que gordo, así 2 tomos, uno de experiencia que se llama Cuaderno. Mi viaje, cuaderno de bitácora. Mi viaje es un libro de imágenes, dividido en 10 etapas. Y Cuaderno de bitácora es una memoria, un testimonio y un inventario de cosas. Pero los dos juntos parece el libro gordo de Petete, de 5 kilos. Es bueno, pero bueno, y tengo en el primer tomo, está dividido en 10 etapas. 10 etapas que es como, yo digo, yo la imagen que yo siempre empleo es como si uno se pone en un tren, siempre está en lo mismo, en el tren, pero el tren está marcando distintas etapas, y son 10 etapas distintas. ¿Qué tiene de común el tren? Un poco, es como cuando uno saca un pasaje, me voy a tal parte, y uno no conoce esa tal parte. Bueno, yo me dije, bueno, voy al caos, a entender qué es el caos. Ahora me estoy dando cuenta que la estación de llegada es la misma de partida, porque por algo yo dije, voy al caos, porque partí de eso. Y para mí el caos es la vida misma, es la complejidad de contradicciones y todo eso, y por eso mismo yo no puedo tener sistema. Lo único que puedo tener es juegos, y nada más que juegos. ¿Vale como respuesta? Sí, vas acertando. ¿Se te ocurre algo? Claro, porque más allá de la estética del caos y de esta búsqueda tan variada, en ese vínculo, porque nosotros venimos de tener mucha capacitación, por ejemplo, con Chiqui González, con distintas personalidades,
estamos trabajando bastante esta inquietud nuestra como institución, que es el tratar de armar una unidad entre todas las partes, ¿no? Digamos, esto es algo que, como decís, ¿hacia dónde vamos? Bueno, nosotros el instituto tiene una lógica de ser cuerpo, como dice Chiqui, que es una unidad en el lenguaje que nos integre, pero ¿cómo es tu vínculo entre esa búsqueda del material, de lo material, del trabajo material, y esa reflexión, como decía Marcela, cómo hacemos, estamos en esa búsqueda por ahí institucional de cómo ir uniendo ese todo del que hablas, más allá de no una metodología, no es que buscamos recetas. Pero vos hablas de romper, digamos, las estructuraciones disciplinares, por así decirlo. Claro. Okay. Claro, esa es una búsqueda, digamos, es como un hacia dónde vamos nosotros, nuestra institución, por ahí vamos hacia ese lugar. Entonces, tu vínculo con esa relación entre, no separación mente y cuerpo, sino somos cuerpo pensante. Exacto, sí. Ahora, Que creo que sos un buen ejemplo de eso tuyo. Sí, pero yo no sé bien plantearte ninguna respuesta al respecto. Porque lo único que sé es que lo que no sé. Y yo creo que esa es la única virtud que tengo. Es decir, es lo que me pasa a mí cuando leo. Tengo tanta ignorancia de todo, que comienzo un libro y ya quiero agarrar el otro. Y entonces tengo todo, si ven mi biblioteca, está llena de rayas todos los libros que yo tengo al comienzo. Y después es punto suspensivo. Porque tengo demasiada ansiedad de caminos y de cosas. Pero eso no sé si virtud o es defecto, yo creo que es defecto, pero es lo que me mueve en cierto modo a plantear cosas. Yo puedo decirte distintos planteos que he hecho en mi vida, pero en la actualidad estoy cada vez más en la relación entre el dibujo y la pintura. Yo no hago esa diferencia entre dibujo y pintura. No me quedo con el concepto, ante todo, de que el dibujo es representar. El dibujo es jugar con líneas. Y luego uno lo va cerrando, entonces sí, uno va representando. En cuanto a representación, creo que uno puede hacer un dibujo magnífico, aún haciendo una maceta con abajo con una línea recta en lugar de una línea curva. Pero si es buena línea, el dibujo es magnífico, aun cuando tenga defectos de representación. En cambio, hay cosas que están magníficamente representadas, igualitas, y como el dibujo me parece una porquería. Porque no hay amor a la línea, no hay amor al instrumento y demás. Yo creo que uno tiene que, no sé, ahora yo comienzo, tal vez es un vicio. Últimamente me dejo llevar mucho por el comienzo abstracto y después voy rescatando cosas y figuras y cosas, bueno, que siempre en cierto modo lo he hecho, pero comienzo demasiado con pinceles amplios, así líneas, así que hace. Y los otros días dije, me parece que voy a empezar a estudiar dibujo. Voy a estudiar dibujo conmigo mismo, porque me estaba viendo dibujos míos de los años 70 y que son de cuerpos enteros, con mucho movimiento, con muchas cosas, y yo ya ahora me olvidé de eso. Entonces me tengo que empezar a imitar, y yo creo que una de las cosas mejores que uno puede hacer es tener siempre como referencia lo poco que uno sabe. Es decir, porque a veces uno se olvida, por ejemplo, cuando alguien para un tiempo. Bien, perdón, ahí yo te voy a interrumpir
porque tiene que ver también con propias cosas que vos mismo me has enseñado y que tiene que ver, vos acabas de decir, porque hay una palabra que él usó que creo que no corresponde a lo que quiere terminar de decir. Vos hablaste de copiarte a vos mismo, y copiarte a vos mismo sería casi como hacer un boceto y ampliarlo, que es lo que vos no sos partícipe. Por eso yo creo que vos hablas de estímulo. Es decir, aprender de cosas, lo que yo quise decir es aprender de cosas que uno ha hecho y ha olvidado en la práctica de otras. Y entonces es retomar. Es como Exacto. rescatar, porque a veces en los caminos de avance se olvidan uno de otras cosas. Sí, Y totalmente. entonces uno pero era muy importante corregir esa palabra porque justamente la copia es algo que en su forma de pensar y de proceder, digamos, no está lo que trabajado, quise, entonces. sí, tenés razón. Copiar, no quise decir copiar, pero quise decir tratar de tener un modelo anterior. Porque yo me he dado cuenta que yo tenía es decir, yo digo, no hay que partir de la figura, pero había llegado realmente a manejar bien la figura en todas las posiciones. Y últimamente no lo hago. Lo haces, pero a través de la mancha. Sí, Lo haces a través de la mancha. pero ahora que me gustaría volver así a esa soltura de línea que tenía yo para plantear todo eso. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que uno avanza y a veces al avanzar olvida, porque se mete en otra aventura. Entonces el problema es siempre estar en diálogo siempre es bueno en la marcha del tren asomarse y mirar el recorrido para atrás. Y hacer síntesis de sí mismo como experiencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que estoy diciendo con lo que a ustedes les interesa trabajar con niñitos? No sé. Por eso yo no sé qué les puedo aportar, porque yo no he trabajado con niñitos y yo creo que si yo tuviera que trabajar con niñitos sería pésimo, pero sin embargo he hecho a veces una de otra. Igual todos cuando llegamos acá pensábamos que íbamos a ser pésimos trabajando con niños. Todos cuando llegamos acá, por ejemplo, yo estudié Bellas Artes y dije nunca trabajaría con niños chiquitos, y después uno va aprendiendo y va sacando y va viendo y va, o sea, como que hay como una cosa, ¿no? De miedo, claro, empieza a aprender de los niños a jugar. Empezás a jugar. Entonces ahí te encontrás con que, puedo jugar con ellos, y entonces se te desata otro mundo, ¿no? Ni siquiera hay una intelectualización, no voy a poder, como que te parece eso, y después cuando entras en la lógica de ellos es como, es todo más fácil. No, sí, además uno aprende más de los niños que uno puede enseñar a los niños. Claro, eso. O sea, nosotros planteamos un trabajo, por ejemplo, y después el trabajo lo tiramos, ¿no? Y después van surgiendo y el trabajo termina siendo otro, ¿no? Como que ellos replantean o recrean todo lo que y hacen otra cosa, ¿no? Mucho mejor de lo que quizás nosotros quisimos plantear. Yo los otros días en la exposición vi un grupo, yo no sé si era una de ustedes, la maestra buena de otro lugar, pero estaban llenos de chicos chiquitos y estaban mirando la instalación grande que estaba al principio. Y como ustedes vieron, había agujeros, espacios, y entonces la maestra estaba sentada en el piso y los chiquitos así, yo estaba detrás escuchando. Y yo veía que ella tenía como una casita, así cortada en papel, así, con un huequito que es una ventana. ¿Era una de ustedes? No, pero hemos una hecho. Ventana. Pero hemos hecho ese trabajo. Y entonces le enseñaba a los chicos el concepto de ventana. Lo interior,
Para eso, todos los chicos saben que en la casa hay la ventana, pero yo decía, bueno, ¿qué? Enseñar una ventana cuando evidentemente ya lo saben, pero entonces era con relación a la obra. Entonces ella se levantaba y decía, bueno, aquí me asomo a la ventana. ¿Ustedes me ven? Sí. Bueno, se escondía detrás de un pedazo de la obra que no tenía ventana. Y ahora no me ven. Entonces, estaba en lo evidente, pero yo pensaba, bueno, pero lo evidente pasa en este caso a tomar conciencia de un planteo que se juega en la creación entre lo que es evidente y el espacio que se abre, el espacio que se cierra, entre lo que es evidente, lo que deja de serlo. Y claro, entonces, enseñando lo obvio, que es una ventana, estaba metiendo una cantidad de movimientos, de conceptos de otras cosas, a mí me parece. Sí, claro. ¿Alguien quiere...? No, que yo me acuerdo una vez que fue una alumna en tu taller que yo estaba, que no, ante la tela blanca no sabía qué hacer. Y vos le dijiste, bueno, empezá por un punto. Y se quedó así como diciendo, ¿dónde lo pongo? No sé, qué sé yo. Y vos le dijiste, ¿vos hablás por teléfono? Dice, sí, ¿y haces dibujitos cuando hablas por teléfono? Dice, bueno, empezá por ahí. Entonces, eso lo relaciono con la búsqueda, ¿no? Con lo abstracto, con empezar a hacer algo. Y los chicos hacen eso, porque yo me acuerdo una vez que estábamos trabajando, le dimos color, y lo que se quisieron llevar fue la paleta. No les interesó la tela. Les gustó la paleta y cómo se manchaban las manos, todo. Creo que no pintaron nada de papel ni nada. Lo que más les interesó, se querían llevar la paleta, porque la paleta, como habían descubierto un montón de colores, era lo que más les gustaba. Sí, eso me hace revivir. Cuando yo comencé a enseñar, de repente había encontrado un libro francés de dibujos que eran todos en función de la línea y el punto. Creo que el libro se llamaba Punto y Línea. Y era eso nomás, jugando. Por ahí era la representación de algo, por ahí era abstracto, por ahí pero era saber hacer jugar con la línea y el punto. Bueno, una vez, a mí, en esa época, estoy hablando, antes de que me fuera a París, antes del golpe de Estado, estoy hablando del 73, 71, 73, una cosa así. Un poeta brasileño que estaba exilado, gran poeta, me trajo a casa una amiga brasileña, joven, que estaba estudiando con un pintor muy conocido de acá, pero que ella tenía una cierta tendencia a la esquizofrenia, problema, y entonces ella le imponía la naturaleza muerta, le ponía la naturaleza muerta, le ponía la naturaleza muerta, y ella no la veía. Entonces yo la invité a que viniese conmigo y yo le empecé a que comenzara con la línea, con el punto y demás. Entonces, empezó con un punto. Y entonces, y de repente, vuelvo y el punto estaba un poquito más gordo. Y después, el ovillo, era un ovillo ya. Y el ovillo empezó a tomar forma. Y empezó a sacar bracitos.
y empezó a sacar una cabecita, y empezó a sacar un sombrerito, y las patitas y todo eso. Y era riquísimo de línea eso, riquísimo. Yo le digo, bueno, esto está acá, podés trabajar con el espacio, con este espacio acá podés poner otro, bueno, otro. E hizo un dibujo bárbaro. Entonces, y ahí empezó, ahí arrancó con sus problemas. Después yo le mostraba ese dibujo y me decían, bueno, pero esta es una alumna muy avanzada. Claro, porque es cuando lo que se llega después de todo, pero no, es la inversa, es el punto de partida. Yo veía, en cambio, a gente que había hecho toda la formación de la Escuela de Bellas Artes y demás, y quería llegar a eso. Pero como ya no lo tenía en la espontaneidad real como punto de partida, era forzado un poco. Y eso es para mí un grado de experiencia que contrarresta a otro grado de experiencia. Una vez tenía una egresada de la Escuela de Bellas Artes que daba clases y realmente me dice que estaba muy confundida y que tenía una alumna de ella que también estaba muy confundida y quería venir con la alumna a hablar conmigo. Bueno, entonces yo le dije lo mismo, como olvídense de todo lo que ya saben y empiezan a jugar con una línea y una cosa así. Y empezaron muy bien. Después, porque esta mujer que me vino me mostró cerámicas. Y en las cerámicas ella dibujaba ciertas líneas y cosas así dentro de la cerámica. Yo digo, eso es lo que tenés que hacer. Dejarte llevar por la línea, por el juego. Y empezó totalmente haciendo otra cosa. Y terminó haciendo cosas interesantes. Y es una artista bastante conocida. No sé, esas son. Otra cosa que tengo del tiempo que yo enseñaba era, venía una buena persona, me dijo, bueno, mira, porque yo generalmente partía del punto de partida de donde estaban ubicados. Entonces, digo, mostrame dibujos, mostrame cosas que has hecho antes. Y entonces, a veces me traían muchos, así. Y algunos me decían, no tengo. Bueno, pero, pero dibujaste garabatos mientras hablas por teléfono, eso que... Sí, bueno, eso es, bueno, me interesa, poder partir de ahí. Y me tocó una vez alguien que me dijo, no, yo no tengo nada. ¿Y cómo sabés que querés yo? Porque ya hay algo que yo tengo dentro de acá y que creo que puede salir dentro del dibujo. Es decir, con lo cual, está ya excluyendo lo habitual que tenemos, que es la palabra, para sacar eso que tenía guardado. Algunos estaba excluyendo la música, creía que tenía que concretar algo. Ahora, sin embargo, con esa persona no me entendí mucho, porque como él no tenía la experiencia del juego del dibujo, justamente, él lo que tenía, él pensaba en palabras, pero palabras de imagen, como decir, aquí voy a hacer tal cosa, y aquí voy a hacer tal otra. Bueno, ¿qué es lo que creen muchos?
a veces cuando que lo piensan al tema y en lugar de llegar de manera natural. Y eso es lo que ese es el punto de gran disidencia que yo tengo con ciertas metodologías que hacen ahora en la Escuela de Bellas Artes. Por ejemplo, antes las cátedras eran pintura, dibujo, grabado, ahora proyectuales. Ahora, yo la verdad que me parece un disparate, porque eso obliga a pensar en palabras y no pensar en el medio que uno está expresándose. Es decir, si uno va a escribir, piensa en palabras, pero si uno va a trabajar, puede pensar en palabras, porque las palabras las tenemos naturalmente, siempre las tenemos. Y creo que las palabras están siempre, y creo incluso que en la escritura, en que uno puede estar pintando y escribiendo al mismo tiempo, o dibujando y escribiendo en la misma obra. Pero el concepto de tener que concebir lo que se puede hacer desde acá es posible, a veces uno tiene esas ideas, pero no es el punto de partida obligatorio, no es, ¿sabés lo que vas a hacer? No, ¿por qué tiene que saber lo que yo va a hacer? Y además eso muchas veces lo conduce directo a la frustración, cuando la imagen que representan no es la que se imaginaban previamente, se encuentran de lleno con, entonces no puedo, no me sale, yo no sé. Es que mucha gente trabaja con proyectos, pero mucha gente sabe lo que va, y eso es mi método. Yo sé lo que voy haciendo en la medida que lo voy haciendo. Como que creo que lo normal dentro del pensamiento, uno sabe lo que va pensando en la medida que lo va pensando, no antes. Es antes si uno después repite ese pensamiento y lo dice, pero ya lo tuvo, la primera persona con quien habló y formuló el pensamiento es uno consigo mismo, pero después lo pierde. Bueno, muy bien. Ese uno consigo mismo puede ser el proyecto, pero es la elaboración de la cosa. Entonces, no sé, bueno, esas son mis ideas, pero mis ideas salen de mi experiencia, y mi experiencia no es la experiencia. Es decir, porque mi pintura no es el modelo de pintura, por suerte. Es mi experiencia y es lo que me conduce a hacer lo que yo hago. Pero no sé en qué medida sirve para los otros. Ahora, para los chiquitos, para ahí sirve. A nosotros nos llamaba mucho la atención cuando recorríamos la muestra, cómo obras que son fuertes, realmente, que tienen un peso simbólico fuerte, y ellos se conectaban desde otro lugar, ¿no? Por ahí desde la materia o por ahí, pero se quedaban rato largo mirando y descubriendo un montón de cosas que desde un lugar, no sé, sí, es como el del Cristo, para mí el del Cristo, estaba pensando en el Cristo, ¿Cómo? En el Cristo, nosotros le decimos hoy. Perdón. Es que ellos, quédese tranquilo que acá en familia también. está bien. Sí, pero ¿qué cosa? Ellos se conectaron con esa obra un montón, por lo menos. Sí. ¿Y por qué se conectaban? Porque se veían, porque veían Los otras pedacitos. cosas, los pedacitos, podían ver otras imágenes adentro de esas imágenes. Cómo reflectaba la luz, los colores, la materia. Hay un nene en el otro grupo que tiene cierto grado de autismo, no sabemos bien qué, en el grupo de la tarde que también fuimos, y se sentó ahí adelante a upa mío muchísimo tiempo, se quedó mirando, se acercó, se miraba en los reflejos, se dio vuelta y me dijo, rojo,
Claro, por Algo de eso lo impactó. Un nene que te mire a los ojos y que te diga una palabra, para él es algo que no sucede. Y hay algo de eso que lo impactó y que quiso compartir. Y que de pudo ese mirarte modo. No, y también, claro. también por el hecho de mirarse en la obra, dentro de la obra, creo que es algo que los atrapa. Y el rojo también es un color. Y otra de las obras, la obra la grande que es, que no sé tampoco el mural, nombre, el la mural estática grande, velocidad. Esa, que donde veo, o sea, observé que muchos descubrían como muchas caras dentro de caras, y ahí hay caras y más caras, y mira, y acá hay más figuras. Sí, porque esa es una obra que vista de lejos parece abstracta. Claro, vista de cerca está llena de figuras. Yo creo que si me pongo a contar, estoy seguro que llego a 1000. Claro, eso es lo que decían los chicos, no, porque acá hay una cara, acá hay otra cara, y eso ya. Ellos hacen ese ejercicio de mirar de afuera y adentro, es como algo que hacen. O sea, Alejándose, Sí. claro. Oye, ayer que la volvimos a mirar, decían, ¿cómo habrá hecho yo para hacer eso? Y también por el tamaño, porque fíjate que desde su óptica eso es una cosa gigante. ¿Cuál? La estática velocidad. Ah, le digo. ¿Cómo habrá hecho para hacer eso? Y también descubrían mucha tela. Cecilia sabe muy bien esto porque ha estado colaborando conmigo en ese trabajo desde el comienzo. A ver, cuéntalo vos, ¿cómo lo viste? A mí deja la parte difícil. No, ¿sabes por qué? Porque hay algo más objetivo. Yo no puedo contar los objetivos, pero hay algo de metodología objetiva. Exacto. Bueno, creo que lo más interesante también fue que para Yuyo fue un desafío. Empecemos por ahí, ¿no? Cuando Fabián Lebeck lo convoca, bueno, Yuyo lo primero que atina es a pensar en una situación capaz que más retrospectiva, es decir, bueno, como alguien que no me conoce, que conozca toda mi trayectoria, ¿no? Y entonces empezaron a charlar ahí y bueno, y fue como este gran desafío de pensar no ni siquiera obra que estuviera hecha hace poco, sino obra que no existiera, ¿no? Pensar en armar en, ¿cuánto? 3-4 meses. Tenemos 2 mega obras, una tiene 11 metros por 3 y la otra 15 por 3. Para lo que sería, digamos, el espacio que se estaba asignando en ese momento en la Bienal. Y entonces Yuyo obviamente ya tenía 75 años, es decir, él realmente es un ejemplo de vida, tiene una vitalidad asombrosa. Recién cuando veníamos, ella decía, bueno, ¿podés caminar una cuadra? Sí, camina y va a caminar más rápido que nosotras, no hay problema, digamos. Pero igualmente había una situación física, obviamente, para enfrentarse a una situación de 3 metros por 11. Entonces fue como, él también pensó de qué manera podía llegar a eso y creo que la clave la encontró en algo que marcó también toda su trayectoria en los 2000, que es a través del papel. A través del papel él pudo, a través de distintos fragmentos, ir trabajando y después ir armando como una especie de gran patchwork, o de gran, digamos, ni siquiera es un collage. Él habla de Maruflash porque es la técnica en sí misma, pero yo hablo del proceso de pensamiento, ¿no? Porque él lo que hizo también ahí fue como poner en contraposición distintos elementos visuales también, ¿no? Y lo que fue haciendo fue marcando fuertemente esas divisiones, no trató de fundirlas. Claro. Por eso vieron que esa obra estaba como uniendo dos partes, por un lado la parte del paisaje, por otro lado la visión fragmentada, ¿no? Bueno, en la parte de la visión fragmentada era justamente por este aspecto, ¿no? Cómo él trabaja desde distintos elementos visuales, cómo los tensiona para que ese límite, justamente esa ventana de la que hablaban antes, es la que va a estar como demarcando lo otro que sucede al lado. Y por eso también esta situación de que te encontrás como caritas dentro de caritas y la situación de la secuencia, ¿no? Cómo él trabaja también la dinámica, no solo por la corporalidad del espectador frente a la obra, porque te pone en una situación dinámica, sino también porque condensa en esa cuestión de la tensión, digamos, condensa toda esa idea de lo dinámico en algo estático, que es un cuadro, como un cuadro más allá de todo, sigue siendo estáticamente, pero vieron que el vértigo que te produce la obra en sí misma cuando la ves, es decir, tiene una situación de movimiento y bueno, y esos planos también lisos que tomó la decisión de dejar libres. Por eso, cuando hablan de
cómo él realiza la obra. Bueno, esa obra, él sabía que iba a ser una obra de tanto y que iba a ser con papel y que se iba a pegar sobre una tela. Después de eso, nada. Fue ir trabajando con los papeles en sí. Hay un video que sobre eso, que si quieren se lo podemos alcanzar o pasar el link, porque creo que está en internet. Con los chicos, ¿cómo hicieron el montaje? ¿Cómo hicieron el No el montaje de la exposición, sino de la obra. De la obra. Sí, Porque me parece que que está en cámara rápida. Es ese, ¿no? Es como que hay está varios, rapidito. pero sí puede ser. Hay uno que puede ser que esté en cámara rápida. Lo vimos con ellos. ¿Son 3 incluso. partes? No. Bueno, todo esto fue Porque yo vi un filmado video. por un grupo de cineastas que se proyectó después en Canal. El programa se llamó Métodos. Y también otras si chicas buscan documentó métodos. toda la- Claro, también estuvo que lo que vieron en cámara rápida seguramente fue una secuencia fotográfica de una fotógrafa norteamericana que vive en París, que se llama Danielle Bogan, y que ella hizo toda la documentación, digamos, de ese proceso Sí, de, no, de y después lo creación. juntó en algo que parece, porque no sé, cuando se pasa muy rápido las imágenes estáticas, empieza a haber movimiento, ¿no? Y entonces, y ya casi fue muy lindo. Es decir, tengo 2 testimonios, la de las películas, y eso sí, el proceso está muy documentado. Ahora, 2 cosas de lo que dijo Cecilia. Una, la cosa que comenzó en este siglo, siempre me interesó mucho el dibujo, pero yo lo tenía un poco separado la cosa, dibujo, pintura. Pero aun cuando en un momento, en los años 70, después de un tiempo, que puedo explicar por qué, había dejado de hacer obra, pero volví a través del dibujo. Y entonces hice una relación entre el dibujo y la pintura. Pero después ya me metí demasiado en la pintura y en cierto modo había olvidado la relación interna entre el dibujo y la pintura. Y cuando digo dibujo, no digo el dibujo de estructura de representación para que después venga el color, sino la interrelación entre la línea que vibra, el color, es decir, los planos, los espacios y las líneas que van determinando ese espacio, ese juego. Bueno, a mí me pasó que tuve un accidente a comienzo de año, de tal manera que esto no lo puedo hacer con la mano derecha. Por suerte, porque si no creerían que voy a hacer un saludo nazi, ¿no? Bueno, la cuestión es que entonces dejé de trabajar vertical y empecé a trabajar horizontal. Y el mismo hecho de horizontal me volvió a poner en esa cosa de tirar, de manchas, de jugar con líneas, pinceles y cosas. Y ahí me vino la interrelación entre el dibujo y el... Luego, después, ponerme al papel, lo ensayé en tela, a veces se embala con la tela, pero a veces es más dificultoso. Y entonces empecé a ensayar lo del marouflage. Marouflage es la palabra francesa que quiere decir simplemente papel pegado sobre tela. Pero es una técnica que hay que saberla bien. Hay pintores muy conocidos como Lisinski, que casi toda su obra la ha hecho, la hace así con marouflage. Pero los otros días me decía un restaurador, que también es artista, que él no aconseja el marouflage porque el secado del papel y de la tela es cómo trabaja la tensión, sí, cómo trabaja es distinto. Por eso tal vez es que el que a mí me hace los marouflages, los hace muy bien,
me dice que lo preferible es dibujar sobre papel algodón, porque entonces el algodón, es decir, hay una relación entre la tela y el papel algodón, que es el algodón. Claro, no se arruga. Sí. Ahora, bueno, esto lo digo en relación al trabajo ese de Venecia que fue hecho así, ¿no? O sea que ahí en la exposición había una. Una de las dos, sí, la otra era como grandes islas, digamos. ¿Vieron que había enfrentada una obra que parecía como un rompecabezas? Sí. Bueno, tenía algo similar a esa obra, no porque sea un rompecabezas, sino por esta idea de los distintos fragmentos que arman un todo. Se llamaba Nos estamos entendiendo. Y como dice Yuyo, obviamente nos entendía. Pero con la idea de que en realidad no se integraban. Porque el otro sí, porque fue un papel cortado y estaban después armados en formas regulares, no regulares, quiero decir, en líneas rectas. Sí. Pero después empecé, esta misma persona que me hace mal usar, Fabián Lupardo, me empezó a hacer bastidores fantásticos, de bastidores curvos, pero perfectos y muy complicados. Y bueno, y entonces empecé a utilizar esos bastidores y bueno, entonces cada obra era como una cosa aislada, eran como si fuese islas, cada isla era una isla, era una unidad, pero después había hecho un archipiélago de cuadros, todo cosas. Bueno, eso. Remitía un poquito al Madí esas formas, porque tienen como una estructura, parece, ¿no? Como una unidad de ruptura de cuadro, de marco. Claro, hay otras, sí, por ejemplo, esas que eran más geométricas, sí, digamos, y mismo la que estaba en el fondo. Entiendo la relación con esta que está comentando él, qué lástima que justo esa no la traje en fotos. Pero la característica que tiene es que es absolutamente orgánica, no hay geometría. Entonces, también, es decir, si quieren, puede ser una especie de cita, si quieren al Madí, porque el Madí tiene que ver mucho con Argentina, pero Yuyo ya trasciende, digamos, es decir, lo mismo también de la misma manera que uno podría decir que su obra es cinética, pero es decir, con el nivel de organicidad que tiene, es decir, su cinetismo tiene que ver con otra relación plástica, no, ya no tiene que ver con la geometría. Ese cuadro, esa obra en la que tenía como un relieve donde había muchos colores que parecían cerros, que después salía una cara en ese extremo, ¿todos saben cuál? Bueno, los chicos también ahí, como, y que tenía tela, claro, y ellos y que había una cara con texto. Exacto, bueno, eso los chicos también se quedaron un montón mirándola y como que les aparecía todo el tiempo que era una montaña, que era un mar, y que había como... era una obra, a mí me gustó un montón también porque tenía algo de mucho movimiento, había mucho movimiento en la obra, entonces te daba esa idea, como vos te quedás parado y como que entrabas, salías. Exacto, sí. Ella es profesora de expresión corporal. Y pues está buenísimo, claro, que puedan encarar la obra. Y eso me parecía como súper fuerte, digamos, y como... salía como de una forma, era una forma porque no era una forma. Exacto. Bueno, ahí como él recién hablaba de que rompió los límites también entre dibujo y pintura, actualmente está rompiendo también los límites con escultura o con relieve, es decir, ya el volumen también es otro de los factores del lenguaje visual, es decir, en la anterioridad lo podía hacer, bueno, a través de las instalaciones de justaponer cuadros o mismo de arrugar una tela, bueno, ahora es como mezclar todo eso y agregarle esta situación de volumen, en donde también el volumen es color, no es solo volumen. No, es se podía, había una obra que muchos chicos entraron, que les gustó mucho burguesear, jugar. Era la obra que es todo el bloque metálico donde vos podés entrar y tiene la línea de LED. Sí. ¿Cómo se llama? De los espejos plano cóncavos. Es una experiencia que Yuyo hizo en ese periodo donde supuestamente no pintó. Bueno, una de las tantas cosas que hizo fue esa. Esa está muy buena. Ahora, los espejos plano cóncavos, en realidad
es para adultos, no para chicos, por la altura. Bueno, pero- Porque todo tiene que ver una relación entre los ojos y la curva. Ahora, si uno alza a un chico, está bien, pero hay que alzarlo a los chicos. Si no, los Alzamos chicos, algunos. Alzamos A lo que algunos. pudimos. los chicos no ven nada. Los chicos Ellos lo ven usaban a sí como mismos. cueva, digamos, ¿no? Como para entrar a cueva y ver las luces. Claro. No, pero yo no sé si lo levantaban a veces para que pudieran ver. Sí, Sí. levantamos a varios. Sí. Pero bueno. Le pregunto desde acá, ¿cuándo termina una obra? ¿Cuándo dice, bueno, hasta acá llegué, esta es la obra, no sigo más? Bueno, yo te diría, cuando estás hablando, ¿por qué en un momento te callas? Es lo mismo, hay un momento que uno cree que ha formulado una idea, un concepto y dice, bueno, acá, ya está. Es más o menos lo mismo. Pero es cierto que a veces hay una cosa que uno, bueno, pero podría haber dicho un poquito más. ¿Vos viste? Es así. Sí. Entonces, bueno, ya lo dijo, ya se fue, entonces no puede. Pero en otra ocasión lo repito lo mismo, pero un poquito más. Vos viste que muchos autores van corrigiendo un texto que ya publicaron y lo hacen un poquito más. Siempre puede haber un poquito más. Y hay la anécdota de Bonnard, que iba a los museos con autorización de los directores de los museos, y en los mismos museos iba con pasteles y retocaba. Sí, Le costaba poner el punto. Como que no Siempre me costaba soltar. como decía algunos, bueno, ¿cuándo termina una obra? Cuando me la sacan, cuando la sacan. Porque si no, uno dialoga con la obra. ¿Sí? A los niños les pasa muchas veces eso también. Hay algunas veces que entran en un clima en el que no pueden Sí. dar por finalizado. Sí. Sí, Pasa bueno, un montón. uno así puede perfeccionarla o puede estropearla. Sí. Pero bueno, Es el riesgo de la vida. Sí. Curiosidades de los chicos. Algunas Sí, preguntitas cosas a saber. que filmaron para preguntarte. Ah, ¿sí? Ahí tenemos en el proyector un los chicos. Sí. Qué divertido. ¿Por qué te dicen Yuyo? Bueno, me dicen Yuyo porque una tía mía, cuando era chico, de tu edad más o menos, me empezó a decir Yuyito, cosas así, y quedó el Yuyo. Y después, como yo me llamo Luis Felipe, y nadie utiliza los dos nombres, salvo en los casos de Juan Carlos o cosas así, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y evidentemente el nombre Felipe es más fuerte. Mucha gente me empezó a decir Felipe, cuando yo en todo caso me sentía más Luis porque mi primer nombre. Entonces, ya ni sabía si yo me llamaba Luis Felipe, entonces dije, me llamo Yuyo, ya. Como siempre en mi casa me decía. Cuando eras chiquito pintabas. Sí, pero no tenía la suerte de tener profesores como tenés vos ahora, maestras así, que saben enseñar a trabajar a los chicos. En mi época no era así. Entonces uno hacía lo que podía. Yo creo que más o menos ya cuando tenía 20 años, ahí empecé a saber que había talleres buenos para enseñar a trabajar a los chicos. Antes no se tenía la menor idea de cómo se podía enseñar a un chico. Porque partían de la idea que había que enseñarles a representar ante todo. Y entonces era ese el problema. ¿Te gusta ser pintor? Si me gusta ser pintor, sí, claro que me gusta ser pintor. Pero me gusta tener la libertad de expresión, que me gusta ser pintor,
también a veces, aunque soy un viejito, me gusta bailar. A veces escribo, pero lo más natural que me sale es dibujar y pintar. Cuando eras chiquito, ¿dibujabas lo que te imaginabas? Sí, claro, pero no dibujaba tanto como ustedes. Y por eso tenía un problema de expresión y entonces hablaba y tartamudeaba mucho. Hablaba todo así. ¿Tenés un cuadro favorito? Puede ser, tengo más de uno según las épocas, pero es como cuando uno tiene hijos, uno no dice, yo tengo un hijo favorito, son todos hijos míos. Antes de pintar, ¿pensás cómo hacerlo? No, voy sabiendo lo que estoy haciendo en la medida que lo estoy haciendo, lo cual no quiere decir que algunas veces tengo una idea previa, más o menos de lo que voy a hacer, pero es algunas veces. Juan, ¿tú pintas rápido o pintas con amor? No es contradictorio una cosa de la otra. Uno puede pintar con mucho amor y al mismo tiempo rápido, en el sentido de que te sale rápido, justamente tal vez porque estás muy entusiasmado. Bueno, muchas gracias, Yuyo. Te vamos a dar un pequeñísimo presente, que es un anotadorcito que tiene algunas fotos de los chicos viendo tu muestra. Y tiene también papel y algunas obras de ellos. ¿Querés que te hable si te ayudo? De la curiosidad. Ahí están mezcladas hojas en blanco y algunas fotos. Para que escribas. Claro, para que escribas en el... No, justo no. Después, si querés, esas son algunas. Te las mandamos por mail, te mandamos todas las fotos. Bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Querés mirar un poquito las obras de ellos? Sí. Eso sale, una nena viene un día con la idea de la ciudad de papel. Y tal cual, tiramos la tela ahí atrás del patio y empezaron con tinta china, línea y color. Fuimos tirando color, ¿no? Y trabajaron en grupos. Y después con tinta china trabajaron la línea y fueron descubriendo después de la línea si había formas. Y esas formas las fueron definiendo. Este es un día de la ronda, empezaron a contar sueños. Entonces, como no teníamos tiempo para que todos cuenten sueños, les dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un trabajo donde cada uno dibuje su sueño? Entonces cada uno dibujó su sueño y después le pusimos como era un sueño, ponerle como un velo, ¿no? Trabajamos como que estaba dentro del sueño. Esa era la idea. Trabajamos de a dos docentes por taller acá. Como esto tapa el color. Sí. Es con acuarela y marcador indeleble. Salió de... Los chicos querían traer pedacitos de juguetes, querían hacer un cajón de juguetes, porque en todas las cajas de los niños hay juguetes rotos. Entonces dijimos, bueno, traigan todos los pedacitos de juguetes rotos que tienen y armamos unos nuevos. Y salieron estos chiquititos, ¿no? Que son como pedazos de juguetes de ellos, por ejemplo, de cabeza de Barbie, caballitos, y después Me hace acordar a Yomi, ¿te acuerdas del último periodo de... Claro. Y esto conjunta, lo hicieron entre todos. Lo único que nosotros hacíamos era, con un tornito, ellos iban poniendo una pieza cada uno.
con un tornito hacerle el agujerito donde querían unir la pieza. Y así se hizo. Ah, y lo de las lucecitas también, porque le querían poner lucecitas. Entonces hicimos un circuito muy simple. Son chicos de 5 y 6, ¿no? Donde chiquititos. Son muy divertidos. Son divertidos, claro. Entonces con un ganchito lo pueden agarrar. No, pero es bárbaro, porque a su vez esto lo ponen en el campo de la practicidad de empezar a elaborar cosas, ¿no? Claro. A veces, yo a esta amiga mía salteña, yo le pregunté una vez, y bueno, con el tiempo, muchos de los chicos que fueron terminaron siendo artistas, y ella me dice, algunos, pero lo único que sé es que todos terminamos con una cabeza mucho más amplia de juegos y de posibilidades, ¿no? Claro. Esto lo empezamos a armar a principio de año con los chicos de TES. Estábamos apenas conociendo el grupo y les propusimos pintar con las manos y con espuma en hojas blancas, todos juntos. Y después de pintar eso dijeron que era un océano mientras estaban jugando. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con la idea del océano, de los peces, y armamos esta caja, mar, océano. Me parece porque también surgieron los esqueletos. Entonces esta es la esqueleta y ese es el esqueleto. Una nena y un nene que se pusieron así. No, porque hicimos grabado, ahora le muestro. Hicimos una estampa de aquello. Y acá le intervienen, porque a mí me gusta mucho lo textil, y intervinieron a la esqueleta con diferentes materiales. Ahora le voy a traer, y ahí también al esqueleto le pegaron lanitas y texturitas, y ahora le voy a traer grabado de la estampa que no la pusieron. Esto es una muestra chiquita de nuestro trabajo. ¿Nos podríamos sacar una foto todos juntos? ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Por dónde?